No sé si alguna vez te ha pasado que un solo día te cambie para siempre. A mí me ocurrió en una carretera vacía, bajo un sol tan fuerte que parecía quemar hasta los huesos. El asfalto estaba agrietado, el aire olía a polvo caliente y diésel, y yo solo quería llegar a destino antes de que empezara la tormenta que anunciaban en la radio. Pero lo que vi ahí, parado frente a mí, no tenía nada que ver con el clima. Era una joven de piel oscura, de ese tono que brilla al sol y que muchas veces injustamente carga con miradas de juicio. Estaba sola, en medio de la nada. No sé si era su mirada o la forma en que abrazaba una mochila pequeña contra el pecho, pero algo en ella me detuvo en seco. No parecía perdida, parecía expulsada del mundo. Y te juro que ese día, con todo y el calor, sentí un frío recorrerme la espalda. No tenía idea de que al frenar mi camión no solo iba a cambiar el rumbo de mi viaje, sino el de mi vida entera. Ese día había salido temprano de Obregón, con el tráiler cargado de cajas de melón para entregar en Hermosillo. El trabajo era simple: llegar antes del anochecer, descargar y seguir rumbo al norte. Llevaba mi termo de café, la radio puesta en un programa de música ranchera, y ese cansancio tranquilo que te da cuando todo va según lo planeado. La carretera estaba casi vacía, salvo por algún autobús lejano y uno que otro carro viejo que se cruzaba conmigo. Pensaba en llamar a mi hija en la noche, como siempre hacía cuando paraba a descansar. Pero a unos kilómetros de un viejo entronque, algo rompió la rutina. Primero fue una mancha azul que se movía a lo lejos, junto al borde del asfalto. Luego, mientras me acercaba, empecé a distinguir la figura, delgada, con el cabello rizado y negro recogido de cualquier forma, y la piel oscura que bajo el sol implacable parecía absorber todo el calor y toda la injusticia que este país a veces lanza contra quienes la tienen. Estaba quieta, con una mano sobre la frente para protegerse del calor, y la otra abrazando esa mochila como si ahí dentro estuviera todo lo que le quedaba. No había sombra, ni señales de que alguien más estuviera cerca, y yo no pude mirar hacia otro lado. No frené de golpe. Primero solté un poco el acelerador como para convencerme de que solo estaba bajando la velocidad por precaución. Pero la verdad es que no podía apartar los ojos de ella. Había algo en la forma en que miraba el horizonte, como si esperara a alguien que nunca iba a llegar. En mis años de carretera he visto a mucha gente pedir aventón, pero jamás con esa mezcla de orgullo y miedo en el rostro. Y mientras el motor ronroneaba más despacio, me preguntaba si detenerme era ayudar o meterme en un problema del que no podría salir. Antes de seguir con esta historia, quiero pedirte algo rápido. Cuéntame en los comentarios de qué parte del mundo me estás escuchando. No es solo curiosidad. Para quienes vivimos en la carretera, saber desde dónde nos oyen es como encontrar compañeros de viaje en cada kilómetro. Es la manera de sentir que, aunque estemos lejos, compartimos el mismo camino. Ahora sí, cuando mis manos tocaron el freno por completo, vi cómo sus ojos se fijaron en mí y sentí que ese instante iba a quedar grabado para siempre. Bajé la ventanilla del lado del copiloto y el calor entró como una bofetada. Ella dio un paso hacia el camión, pero sin apresurarse, como si cada movimiento estuviera medido. Tenía los labios secos y los ojos brillantes, no de alegría, sino de aguantar demasiado. ¿Va hacia Hermosillo?, me preguntó con una voz suave, pero cargada de algo que no supe descifrar en ese momento. No respondí de inmediato. Quería entender quién era y qué hacía sola en un lugar así. Su acento era ligero, como si mezclara raíces del sur con palabras aprendidas en la frontera. Le hice un gesto con la cabeza para que subiera y noté cómo dudaba un instante antes de acercarse. Miraba a su alrededor, como quien teme que de la nada aparezca alguien reclamándola. Cuando
Puso el pie en el estribo. Vi que la suela de sus zapatos estaba gastada al punto de casi romperse. Ese detalle me golpeó más que cualquier palabra. No era solo una viajera improvisada, era alguien que ya había caminado demasiado. Y ahí, antes de cerrar la puerta, pensé, sea lo que sea que haya vivido, esta mujer carga con un peso que no se ve a simple vista. Cuando cerró la puerta, el sonido metálico retumbó en la cabina. Encendí el aire acondicionado, pero el calor seguía pegado a la piel, como si la carretera misma nos estuviera vigilando. Ella se sentó recta, con la mochila sobre las piernas, y sus dedos la sujetaban con fuerza, como si dentro estuviera algo que no podía perder bajo ninguna circunstancia. No decía nada, y yo tampoco. A veces el silencio pesa más que cualquier conversación, y este era de esos silencios que te obligan a pensar 2 veces antes de romperlo. Le ofrecí una botella de agua que siempre llevo de repuesto en el portavasos. La tomó, me dio un gracias, casi en un susurro, y bebió con cautela como si tuviera que racionar cada sorbo. No me miraba directamente, prefería observar la carretera por la ventanilla, aunque no hubiera nada que ver más allá del polvo y del horizonte. Mientras tanto, yo no dejaba de preguntarme qué historia había detrás de esos ojos que parecían esconder más heridas que años vividos. Y lo más extraño era que por alguna razón sentía que mi viaje ya no era solo mío. ¿Y hacia dónde vas?, pregunté, manteniendo la vista en la carretera para no incomodarla. Ella tardó en responder, como si la pregunta tuviera muchas posibles respuestas y ninguna fuera segura. «Ah, donde pueda», dijo al final, con una calma extraña que no encajaba con la situación. Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza. No dijo una ciudad, ni un nombre, ni siquiera un más adelante. Solo a donde pueda. En mi experiencia, esa es la respuesta de alguien que no está huyendo de un lugar, sino de una vida entera. Intenté sonreír, como para aligerar el ambiente. Bueno, por ahora vamos rumbo a Hermosillo. Ahí siempre hay algo que hacer. Ella asintió sin mirarme y luego me soltó. Mi mamá murió hace 3 semanas. La frase cayó como un bloque de hielo en medio del calor sofocante. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Había algo en su tono que no pedía consuelo, sino que solo necesitaba ser escuchada. Y en ese momento supe que, si quería entender qué hacía esa mujer en medio de la nada, tendría que tener paciencia. Era todo lo que tenía. Continuó mirando sus manos, como si ahí pudiera ver el rostro de su madre. Vivíamos en una casita al sur, pequeña pero nuestra. Ella siempre decía que no importaba lo que tuviéramos, mientras nos tuviéramos la una a la otra. Me quedé escuchando, con las manos firmes en el volante, sintiendo cómo cada palabra cargaba un peso que no podía medirse. Su voz se quebraba por momentos, pero no derramaba lágrimas. Parecía que ya las había agotado todas. Me contó que después del entierro, la familia de su padre apareció, gente a la que apenas conocía, pero que hablaba con una autoridad fría, como si ella fuera un estorbo que había que mover de lugar. «No queremos problemas, y tú no eres como nosotros», le dijeron. Lo entendí de inmediato. Su piel, su cabello, su herencia, eran excusas para rechazarla. Lo dijo sin rencor, pero con una resignación que dolía más que la rabia. Y ahí supe que lo que la había dejado en esa carretera no era solo la soledad, sino el peso del desprecio. No, sabía qué decirle sin sonar como esas frases vacías que la gente suelta cuando no entiende el dolor ajeno. Así que solo asentí, apretando un poco el volante, y dejé que el ruido constante del motor llenara los huecos que las palabras no podían. Por dentro, me hervía la impotencia. Uno se acostumbra a ver injusticias en la carretera, pero hay algunas que se sienten personales, aunque no lo sean. Y esa tarde, la injusticia llevaba el rostro de una joven que ni siquiera conocía hacía una hora. Ella pareció notar mi silencio.
porque por primera vez me miró directamente. Fue una mirada breve, pero intensa, de esas que parecen querer medir si eres alguien en quien se puede confiar. Y aunque no dijimos nada, algo cambió ahí. La tensión se volvió más ligera, no porque su historia pesara menos, sino porque entendí que, de algún modo, ahora la estaba compartiendo conmigo. Afuera, el sol seguía castigando la carretera, pero dentro de la cabina empezaba a sentirse un poco menos áspero. A unos 40 minutos de camino, vi un letrero viejo anunciando un puesto de gasolina. No era gran cosa: 2 bombas, una tiendita polvorienta y un par de mesas de plástico bajo una lona desteñida. Decidí parar para llenar el tanque y estirar un poco las piernas. Ella no dijo nada, pero noté cómo se acomodaba en su asiento, como si no estuviera segura de querer bajarse. Tal vez intuía, igual que yo, que a veces los lugares pequeños esconden miradas más pesadas que cualquier carretera vacía. Apenas nos detuvimos. Un par de hombres sentados cerca nos observaron sin disimulo. Sus miradas se detuvieron en ella, y no era difícil adivinar lo que pensaban. Sentí un nudo de incomodidad en el estómago. Bajé del camión primero, intentando que mi presencia marcara cierta distancia entre ellos y ella. Pero mientras llenaba el tanque, alcancé a ver por el retrovisor cómo Ana, porque así me dijo que se llamaba, apretaba la mochila contra el pecho y bajaba la cabeza, como si quisiera volverse invisible. Entramos juntos a la tiendita, más por necesidad que por ganas. El aire caliente mezclado con olor a fritura vieja y refrescos dulces me golpeó en la cara. Ana se quedó a un paso detrás de mí, observando con cautela a cada persona que entraba o salía. No tocaba nada, no preguntaba nada, solo miraba, como si estuviera calculando rutas de escape invisibles. Compré un par de botellas de agua y algo para comer en el camino. Cuando se las ofrecí, sus manos temblaron ligeramente antes de recibirlas, y ahí entendí que no era el calor lo que le hacía sudar. De regreso al camión, uno de los hombres del fondo lanzó un comentario en voz baja, lo suficiente para que se oyera, pero sin mirarnos directamente. No alcancé a entender todas las palabras, pero sí el tono, ese tono que escupe veneno envuelto en burla. Sentí cómo la mandíbula se me apretaba y por un momento pensé en responder, pero ella me tocó levemente el brazo, apenas un roce, y negó con la cabeza. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. No quería que yo me metiera en problemas por ella, y esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad me dejó más preguntas que respuestas. Salimos del puesto sin mirar atrás. El rugido del motor se mezcló con un silencio espeso, de esos que pesan más que las palabras. Afuera, el paisaje era el mismo de antes: tierra reseca, arbustos dispersos y un cielo que parecía no acabar nunca. Pero dentro de la cabina, algo había cambiado. Ana miraba por la ventana, con la botella de agua entre las manos, como si necesitara aferrarse a algo tangible para no perderse en sus propios pensamientos. Yo, por mi parte, solo esperaba que el camino le diera espacio para confiar. Pasaron unos minutos antes de que hablara. No me miró cuando lo hizo, pero su voz salió firme, como si hubiera tomado una decisión interna. «No es la primera vez que me echan», dijo, y esas palabras se quedaron flotando en el aire como polvo iluminado por el sol. No pregunté de inmediato. Aprendí hace tiempo que, en 1900, historias como la suya, forzar el ritmo es como romper un hilo delicado. Solo asentí, y esa simple reacción pareció darle permiso para continuar. La primera vez fue cuando tenía 15. Empezó sin apartar la vista de la carretera. Vivía con una tía en la ciudad porque mi mamá trabajaba en el campo. Un día simplemente me dijo que no podía seguir quedándome. No fue por dinero. Hizo una pausa breve, tragando saliva. Fue por mi piel. «Aquí no encajas. La gente habla», me dijo. Yo no entendía.
Cómo algo que había heredado de mi madre podía ser motivo para avergonzar a alguien. Esa noche me dejó una bolsa con un par de mudas de ropa y me cerró la puerta en la cara. Mientras lo contaba, sus manos apretaban la mochila contra el regazo, igual que cuando la vi por primera vez. Caminé hasta la central de autobuses, pero no tenía a dónde ir. Terminé durmiendo en la banca de un parque, hasta que mi mamá vino por mí. Desde entonces, cada vez que alguien me mira con desprecio, siento que en cualquier momento me van a decir que me vaya. Su voz se quebró un poco al final, y por un instante pensé que iba a llorar, pero se recompuso rápido, como quien aprendió a no darles el gusto a los que quieren verte rota. No sé si fue por sus palabras o por la forma en que las dijo, pero sentí que tenía que contarle algo mío. Yo también sé lo que es que te miren distinto, le dije, con una media sonrisa que no duró mucho. Cuando empecé en esto de manejar camiones, había rutas donde me trataban como si no tuviera derecho a estar ahí, solo por venir de un pueblo chico y no hablar como ellos. No es lo mismo que lo tuyo, pero sé lo que es sentir que, para algunos, nunca vas a ser suficiente. Ella me miró de reojo, y en ese instante supe que había escuchado cada palabra. Por eso cuando veo a alguien en la carretera que necesita ayuda, paro, continué. No siempre es seguro y no siempre termina bien, pero no puedo quedarme con la duda de qué habría pasado si no lo hubiera hecho. Ella bajó la mirada y por primera vez en todo el trayecto vi una sombra de alivio en su expresión. No era confianza total, pero sí la sensación de que, al menos por ahora, no estaba sola. Afuera, el sol empezaba a inclinarse, tiñendo el horizonte de un naranja profundo que hacía que la carretera pareciera infinita. A medida que los kilómetros pasaban y los letreros de la ciudad empezaban a aparecer, noté que Ana se movía inquieta en el asiento. No era nerviosismo común, era como si cada señal de que nos acercábamos a lo próximo la empujara a un lugar incómodo dentro de sí misma. Sus dedos tamborileaban sobre la mochila y su mirada iba del parabrisas al retrovisor, como si buscara asegurarse de que nadie nos seguía. Yo, sin preguntarle, ya sabía que en ese destino había cuentas pendientes. ¿Quieres que te deje en algún lugar específico?, pregunté, intentando que sonara casual. Ella tardó en responder, y cuando lo hizo fue con una voz más baja que antes. En la terminal de autobuses. Por favor, asentí sin presionarla. Por dentro me quedé con la duda. ¿Por qué alguien que no tiene a dónde ir pide que la dejen en un lugar de partida? Algo me decía que lo que encontraría allí no era un viaje, sino un punto final, o un comienzo que le daba miedo enfrentar. La terminal apareció a la distancia, con sus paredes desteñidas y el ir y venir constante de gente cargando maletas, cajas y bolsas de todo tipo. Aparqué el camión en una esquina, lo suficientemente cerca para que no tuviera que encaminar mucho. Ana no se movió de inmediato. Miraba el lugar como quien observa un campo de batalla antes de entrar, calculando cada paso, cada mirada, cada riesgo. El motor seguía encendido, y por un momento pensé en ofrecerle llevarla más lejos, pero no lo hice. Sabía que este era un tramo que ella tenía que recorrer sola. Finalmente, abrió la puerta y bajó con calma, la mochila aún firme contra su pecho. Dio un par de pasos y luego se detuvo. Giró hacia mí y por primera vez sonrió. No fue una sonrisa amplia, sino una de esas que llevan dentro gratitud y un poquito de fuerza recién recuperada. Gracias por no pasar de largo, me dijo. En sus ojos ya no había solo miedo, había algo nuevo, algo parecido a determinación. Y mientras la veía alejarse entre la multitud, comprendí que el viaje más importante no lo había hecho sobre mi camión, sino dentro de ella. La seguí con la mirada hasta que se perdió entre la gente. No sé por qué, pero me quedé ahí, con el motor encendido, como si
esperara alguna señal de que estaba bien. Vi cómo se detuvo un momento frente a una ventanilla, habló con alguien y luego se sentó sola en una de las bancas de metal, mirando al suelo. No parecía esperar un autobús, parecía esperar el valor para dar el siguiente paso. Y aunque no podía escuchar lo que pensaba, sentí que ese momento era suyo y que yo no debía interrumpirlo. En la radio empezó a sonar una canción vieja que mi madre solía poner en la cocina y eso me trajo un nudo a la garganta. Tal vez porque entendí que de alguna forma había hecho por Ana lo que tantas veces quise que hicieran por mí en mis peores días. Detenerse, escuchar, dar un espacio seguro. No sabía si la volvería a ver, pero me fui con la certeza de que, aunque la carretera sigue llena de sombras, todavía hay momentos de luz que valen todo el viaje. Metí primera y salí despacio de la terminal, con el retrovisor mostrándome cada vez menos de ella, hasta que desapareció por completo. Afuera, el sol ya bajaba y pintaba la carretera de tonos dorados y sombras largas. Pensé en todas las veces que uno se cruza con desconocidos y no imagina el peso que llevan en la espalda. Esa tarde entendí que, a veces, no es cuestión de resolverles la vida, sino de ser ese pequeño respiro que les permita seguir. Mientras el asfalto corría bajo las llantas, sentí una calma rara, como si el encuentro hubiera sido una especie de respuesta a algo que yo mismo no sabía que estaba preguntando. No siempre uno tiene la certeza de haber hecho lo correcto, pero esa vez supe que sí, y aunque su historia quedara incompleta para mí, me quedó claro que no todas las despedidas son finales. Algunas son el comienzo de algo que no veremos, pero que existe. La noche empezó a caer y con ella el aire se volvió más fresco. Encendí las luces del camión y por costumbre miré el asiento del copiloto. Vacío, pero esa ausencia no me pesaba. Al contrario, me dio la sensación de que algo se había completado. Tal vez ella aún tendría que enfrentar muchas cosas, pero ya no era la misma que vi parada bajo el sol ardiente, y yo tampoco era el mismo que manejaba pensando solo en entregar una carga. Seguí conduciendo, y en cada kilómetro recordaba su última mirada, esa mezcla de gratitud y decisión. En la carretera uno se cruza con miles de rostros, pero son pocos los que se te quedan grabados. Ana era uno de esos pocos, y aunque el ruido del motor y el rodar constante de las llantas pronto retomaron su ritmo habitual, en el fondo sabía que esa historia iba a viajar conmigo por mucho tiempo. Esa noche, ya estacionado en un pequeño parador, me quedé un rato dentro de la cabina, mirando las luces lejanas de la ciudad. Pensé en cuántas historias como la de Ana pasan desapercibidas porque nadie se detiene a escuchar. Y me dije a mí mismo que, mientras tenga fuerzas y este volante frente a mí, voy a seguir parando. Porque a veces no es solo llevar a alguien de un punto A a un punto B, sino acompañarlo un tramo de su vida. Eso, para mí, es lo que hace que cada kilómetro valga la pena. Amigos, si llegaron hasta aquí, gracias de corazón. Este canal existe por momentos como este y por ustedes que los escuchan y los viven conmigo. Si pueden, déjenme en los comentarios de dónde nos ven y qué sintieron con esta historia. Es la mejor forma de saber que vamos por buen camino y que vale la pena seguir contando relatos así. Si aún no están suscritos, háganlo y den like. Así me ayudan a llegar a más compañeros de ruta. Vean también los otros videos del canal y si lo sienten en el corazón, pueden apoyar con el botón Gracias aquí abajo. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre en cada viaje. Y recuerden, en esta carretera nunca estamos realmente solos.